Buenas noches a todos, bendiciones a toda la gente que está conectada a través de Facebook y a través de la radio El Pescador. Muy buenas noches. Aquí estamos en este día miércoles inusual porque parece que volvió el otoño. Estamos con unas temperaturas bastante frías. Estaba viendo la transmisión esta mañana de nuestro padre espiritual, el pastor Héctor, que se encuentra en Uruguay, y también con campera de cuero, con bufanda, porque salió con tiempo caluroso en Buenos Aires y de pronto llegó a Uruguay y hacía frío. Y bueno, acá también estamos con frío transmitiendo, estamos compartiendo junto a mi esposa la hora profética, así que bueno, acá estamos saludando a todos. Dios me los bendiga, muy buenas noches a todos, espero que todos estén muy bien y bueno, aquí preparados todos, así que comienza a mandar a tus contactos. Esta noche tenemos un mensaje muy lindo, muy hermoso para poder seguir escudriñando las escrituras y aprendiendo. Hoy vamos a hablar acerca de los restauradores, de los reparadores. La palabra de Dios habla de los reparadores de portillo y restaurador de calzada para habitar, así que basado en Isaías 58:12 vamos a estar desatando la palabra de Dios, desatando lo que Dios nos va dando a través de la revelación del Espíritu Santo. Tenemos muchas cositas lindas para compartir, así que te damos unos minutos a vos que estás en la radio para enviarle un mensaje a tu hermano, a tu hermana, a los grupos que tenés de WhatsApp, y decirles, hay un programa en vivo y van a tratar un tema que no se escucha mucho en la radio, que es el tema de los reparadores y los restauradores. Así que los que están viendo a través de Facebook también pueden ir a compartir ahí hacia abajo al lado derecho de la transmisión, dice compartir, y allí pones el nombre de la persona con quien quieres compartir la transmisión y se lo envías para que reciba la notificación, ¿no? Mandale un WhatsApp, decirle, entra a la página de la tribu de profetas y mira el programa. Sé que hay muchos pastores, hay profetas, la gente de la tribu. Es un grupo de WhatsApp donde estamos instruyendo, ayudando, aportando cosas. Seguramente ya se van a estar conectando, son los primeros minutos, así que vamos a esperar. Esto es lo que se hace en las transmisiones en vivo, esperar un ratito, aunque sé que después lo van a ver en diferido. Así que bueno, hemos avisado a mucha gente y vamos a esperar la conexión. Ya en la radio tenemos más gente que en Facebook, ¿eh? Hay más gente en radio que en Facebook. En este momento la radio le está ganando al Facebook, porque bueno, así son. Ahí está el primer mensaje. A ver, ¿quién es que está escribiendo ahí? Tere, Dios te bendiga, bendiciones para ustedes, amados padres, profeta Claudia y Alejandro Sales, amén. Saludos, Tere, bendiciones, ahí Qué estamos bueno. Conectados, ya estamos ahí sumando gente. Tienes que saludar para que nosotros podamos saludar también, porque si no escribís, no sabemos. Aparecen fotitos y desaparecen ahí al costado, pero no sabemos quiénes son. Así que escribí un mensaje. Aparte, cuando vos escribís, se mantiene arriba la transmisión y todas las personas que ingresan a Facebook, lo primero que ven es la transmisión. Así que cuanto más comentarios mandes abajo, más arriba nos vamos a mantener. Nancy Arellano, Dios te bendiga. Bendiciones, dice Nancy. Ella está en el grupo La Barca, está en el grupo de la tribu, está en el grupo de Esdras. Bueno, está en todos los grupos aprendiendo la palabra de Dios en Esdras, profecía en la tribu y mensajes al corazón en La Barca. Amén. Dios te bendiga, amada. Bueno, que sea una noche muy linda, muy bendecida para todos, y vamos a prestar atención porque viene una palabra poderosa de parte del Señor, a donde vamos a aprender algo muy lindo, muy importante. La verdad que me gustó muchísimo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y verdaderamente es el Señor hablando a nuestro espíritu. Así que bueno. Damos un saludo a Viviana del Brillo, la hija de nuestra hermana Esther. Ahí está, la que nos bendice con los souvenirs, con los arreglos, con centros de los centros de mesa. Cuando tenemos algún evento, ella siempre está ahí haciendo cosas hermosas para que nosotros podamos regalar, obsequiar y también para adornar la barca. Así que bueno, un saludo para Vivi, un saludo para Esther y un saludo para el papá, para Ángel, que seguramente estará escuchando. Y se sigue sumando gente. Ahí la veo a Fátima también, Fátima Reyes. Ya conozco la fotito de perfil, así que un saludo para Fátima, conectada, y se sigue sumando. Y ahí van en competición entre la radio y Facebook. Vamos
Vamos todavía. El que no pueda ver por Facebook, conéctese a la radio y nos va a poder escuchar por la radio El Pescador. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Fátima querida, como cada noche, como cada día, como cada reuniones, te bendecimos. Fátima dice, bendiciones, hermanos. Ahí está, ¿eh? Escribe rápido así para que le podamos leer. Porque una vez que comencemos con el tema, ya casi no leemos los comentarios, los damos al final, para no cortar el tema, para no... ¿Por qué? Porque se está grabando. También se está grabando para que después la radio lo reproduzca, para enviarlo a los grupos, el audio, el MP3. Así que bueno, Sandra Jerez, buenas noches de Santiago del Estero. Santiago del Estero presente, qué bueno, Dios te bendiga, prima querida, y feliz cumpleaños. Dios te bendiga aún más todavía. Muy bien, saludos Sandra, bendiciones, feliz cumpleaños. Y se sigue sumando gente, vamos. Y Sandra, ¿de dónde es? ¿Pariente, es prima? ¿Qué es tuya? Prima hermana mía, ella es hija de la hermana mayor de mi mamá. Ajá, bien, así que bueno, saludamos a toda la familia, Así que mi esposa conoce los nombres, yo todavía recién estoy aprendiendo los nombres de la familia. Son como 100, pero bueno, ya voy a alcanzar, mi memoria va a dar para tanto. Ahí está Mónica Fernández. Bendiciones, mi querida, bendiciones, Dios te bendiga grandemente, guerrera. Saludos y bueno, les cuento que por WhatsApp, porque la radio te da la alternativa de enviar un mensaje. No envíes mensajes por WhatsApp, lo que están escuchando la radio, porque el celular justamente es el que está filmando, así que no nos manden mensajes por WhatsApp porque no lo podemos leer. En todo caso, si los mandaste, te contesto después que termine el programa, porque el teléfono está siendo de cámara ahora, así que no tenemos acceso al WhatsApp. Pero bueno, estamos aquí por vía internet, a través de Facebook y a través de la radio El Pescador, que están compitiendo cabeza a cabeza con la gente que se está sumando. Gracias, dice Sandra, muchas bendiciones. Ahí está, muy bien. ¿Qué te parece si empezamos? Porque ¿sabes qué? Después cuando nos damos cuenta, se nos termina el tiempo y vamos por la mitad del mensaje. Así que quiero hablarles hoy de un tema que el Señor puso en el corazón de mi esposa. Y bueno, tengo que hacer punta de lanza y después vamos a empezar a compartir el tema acerca de reparador de portillos y restaurador. Reparador y restaurador. Vamos a la Biblia primero. Vamos a la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, profeta mayor. No es porque era grande de edad, sino porque es de los que más escribió. 66 capítulos tiene el libro, por eso se llama profeta mayor. Y en el capítulo 58, que es un capítulo que a muchos le da medio miedito, porque habla del ayuno, lo mismo que Malaquías capítulo 3, donde habla del diezmo, ¿no? Pero no vamos a hablar del ayuno. Tranquilo que eso es tema para otro día. Vamos a hablar acerca de lo que es un reparador, lo que es un restaurador. ¿Qué nos dice Isaías 58, 12? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Qué tremenda palabra. Eso, serás llamado, es una profecía. Pero ¿quiénes son esas personas que serán llamadas a ser reparadores, a ser restauradores? Es una profecía. Dios está diciendo, se va a levantar una generación que encontrará el mundo en ruinas, pero Dios le dará el espíritu y el poder restaurador para que de la ruina, desde la ceniza, desde el polvo, puedan levantar lo que estaba caído, puedan edificar lo que fue derribado. Eso es una cualidad, eso es una característica típica del profeta. ¿Por qué lo digo? Porque si vas al libro del profeta Jeremías, dice, yo te he puesto para edificar, te he puesto para plantar, te he puesto para levantar. El profeta es el restaurador y el reparador por excelencia. Es más o menos como el traumatólogo, es como esa persona que cuando alguien llega con el brazo quebrado, sabe cómo reparar ese brazo sin tener que cortarlo y sabe cómo poner el hueso en su lugar para que suelde y la persona pueda volver a usar el brazo. Eso es un restaurador, eso es un reparador. Hay gente que tiene el trabajo de ser restauradores, por ejemplo, de pinturas. Cuando vos tenés una pintura al óleo, una pintura, una obra de arte que está
medio viejita. Hay gente que se dedica a restaurar. Amén. Hay gente que restaura también los hogares, que te dice, bueno, saca esa cortina, cambia la pintura. Son restauradores de hogares. Entonces toman lo viejo y cuando le ponen la mano encima lo convierten en algo nuevo. Jesús es nuestro restaurador. Acá tienes dos piezas, ¿no? Acá hay dos piezas que fueron restauradas. Dos personas que fueron restauradas porque en el mundo estuvimos destruidos, pero Cristo nos tomó en sus manos alfarera e hizo de nosotros nuevas criaturas. Y eso es lo que se refiere cuando habla de restaurar, de reparar. Amén, amén, así es, así es. Qué hermoso que es cuando nosotros podemos entender ese mensaje que viene de parte del Señor, restaurar. ¿Cuántos hoy profetas están necesitando ser restaurados? Y bueno, tenemos muchas personas, no tan solo personas que no conocen al Señor, sino también tenemos personas que están dentro de la congregación. Tenemos pastores, tenemos inclusive siervos y siervas que están necesitando verdaderamente ser restaurados. Los ministerios muchas veces sufren ruinas. Uh-huh. A veces el ministerio decae, a veces no soporta la presión, los ataques, la persecución y se termina rompiendo. ¿Y cómo hace el enemigo para destruir un ministerio? Desde afuera no lo puede romper, porque el Señor está. Pero ¿sabes cómo hace? Como hizo con Cristo. No pudo desde afuera, lo destruyó desde adentro. En un sentido lo destruyó. Utilizó a uno de adentro. Satanás encontró una brecha, encontró un portillo, encontró allí una grieta por donde se metió y lo eligió a Judas para que sea uno de los de adentro que destruya prácticamente lo que Jesús venía haciendo, porque él termina en una cruz. Lo que él no sabía es que Dios iba a usar eso para la gloria de él, porque aún ahí, de donde Jesús fue tomado en la cruz, totalmente destruido su cuerpo, cuando resucitó completamente restaurado, completamente inmaculado, puro, con un cuerpo que no tenía una sola herida, excepto los clavos que quedaron como testimonio. Entonces Dios es especialista en tomar personas, hogares, ministerios que están en ruinas y restaurarlos y levantarlos de las ruinas. Y los ministerios a veces se abren brechas, a veces un descuido en la oración, un descuido en la comunión con Dios, un descuido en elegir personas en quien vos decís que podés depositar confianza y te fallan, y eso provoca brechas, provoca heridas. Después esas personas se van y comienzan a atacar desde afuera, te sacan gente, te llevan la gente a otra iglesia y utilizan las brechas para comenzar a hacer fuerza y derribar los muros que te protegían hasta que tu ministerio se encuentra totalmente desvalido. Y el diablo viene y hace desastre. Pero si vos sos de esas personas que hoy te has quedado solo, te has quedado sola, tenías un lindo ministerio, tenías mucha gente contigo, hoy estás solo, hoy los bancos están vacíos, hoy se fue hasta la sombra, no importa. Si estás viendo este programa, si estás escuchando esta transmisión, hoy te presento al restaurador, te presento al reparador, te presento a aquel que toma las ruinas y edifica, vuelve a levantar, el Dios de las segundas oportunidades, el que lo hizo conmigo, lo hizo con mi esposa, porque no creas que nosotros nunca tuvimos necesidad de restauración y reparación. Más de una vez tuvimos que ir al taller del maestro a ser restaurados y reparados porque teníamos grietas por todas partes, ¿no es así? Así es, así es. Por eso es importante que nosotros podamos entender, aprender y dejar que el Señor sea quien nos repare. Dice que nosotros somos barro en manos de nuestro maestro, del alfarero. Así que qué hermoso que es cuando uno entra a la presencia de Jesús, de nuestro Señor amado, y verdaderamente ahí nos desbordamos y decimos: Señor, aquí estoy, repara mis grietas, aquellas que han sido abiertas. Y también puede ser una grieta que se abre en nuestro corazón, en nuestra alma, por causa o por motivo de algo que nos ha pasado en el pasado y aún no hemos
dejado ir ese pasado, y eso también para aquellas personas que están escuchando y que tal vez no tienen un ministerio, tienen un llamado pero no tienen un ministerio y están sirviendo también en la iglesia, son tal vez diaconisas o personas que están ayudando o personas que nos están viendo desde allá, desde el programa y que están por primera vez. Déjame decirte que hoy vamos a presentarte al alfarero. Si has venido con alguna aflicción, con alguna preocupación, con algún dolor en tu alma, en tu corazón, hoy es el día. Hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú estés escuchando este programa y puedas entender lo que es un reparador de portillos. El Señor es el reparador de portillos. Bueno, vamos a seguir escuchando y viendo y aprendiendo más sobre esto que es muy hermoso. Lo que pasaba en Israel es que el capítulo 58 comienza hablando Dios diciéndole al profeta: pon a tu boca trompeta, habla a voz en cuello. Y comienza a hablarle al pueblo estas cosas. Y lo primero que lo vamos a hacer sintético, no vamos a ir punto por punto, pero lo que el profeta está demandando, lo que el profeta está atacando y confrontando al pueblo, es acerca del culto superficial. Israel se había hecho superficial en su relación con Dios. Ayunaban porque era el día del ayuno. Ellos tenían por lo menos 2 ayunos obligatorios en el año. Y era eso, era cumplir con el ayuno, pero no era profundo. Es decir, ayunaban para quedar bien con Dios, pero hacían daño a su hermano, tenían odio, rencores, eran mezquinos, le robaban, se aprovechaban de los pobres, había injusticia social, pero ellos ayunaban. Es como esas personas que van a la iglesia los domingos y de lunes a sábado viven como quieren, pero cumplen con el domingo y se hacen llamar cristianos. El profeta confronta la superficialidad, el ser tan superficial con la relación con Dios, cuando la relación con Dios tiene que ser profunda. Entonces, el profeta le dice: vendrá el día en que sus hijos van a restaurar las ruinas, van a levantar las ruinas. Y el pueblo no entendía porque estaban en un tiempo de prosperidad. Estaban en un tiempo que todas las cosas le iban bien, a pesar de que ellos no buscaban a Dios de corazón. Y te voy a decir algo: no hay peor engaño que cuando te va bien a pesar de que vos no estás bien con Dios. Es lo que el diablo más le gusta hacer: prosperar a los hijos rebeldes, prosperar a los hijos apartados de Dios. ¿Cuánto tiempo le duró la riqueza al hijo pródigo? Un tiempo de riqueza, el chico se dio los grandes gustos, pero en un momento llegó el hambre. En un momento se le terminó todo lo que tenía y comenzó a faltarle, y comenzó a tener hambre, y se moría de hambre. Bueno, el pueblo de Israel estaba en un tiempo de gloria. Entonces, cuando el profeta dijo: sus hijos van a edificar las ruinas antiguas, la gente decía: ¿de qué ruina habla si estamos en el apogeo? Pero Isaías estaba hablando a futuro. Faltaban más o menos 100 años y vendría otro profeta llamado Jeremías a decirle: ya falta menos para que las palabras de Isaías se cumplan. Porque si él habla de que iba a venir una generación a levantar de las ruinas, es porque Jerusalén iba camino a la ruina. Ya Dios le estaba avisando: ustedes van camino a la ruina. Porque te voy a decir algo: cuando tu relación con Dios es superficial, cuando vos sos un religioso, cuando haces las cosas solo por hacerla y no las haces de corazón, vos vas camino a la destrucción, vos vas camino a la ruina. Jesús dijo lo mismo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? El templo estaba bonito, la gente iba a hacer los sacrificios, pero de manera superficial. Iba a cumplir, pero no lo hacían de corazón. La gente le daba a Dios lo que le sobraba. 40 años después vino Roma e hizo exactamente lo que Nabucodonosor haría con el templo, de lo que estaba hablando Isaías. Isaías profetizó, luego vino Jeremías y reafirmó, y en los días de Jeremías, que profetizó como 40 años antes de la invasión, Jeremías vio cumplidas las palabras del profeta de que todo quedaría en ruinas. ¿Por qué todo llega a ser ruina? Bueno, cuando tu relación con Dios no es profunda, cuando tu relación con Dios es ahí livianita, y vienen los vientos, viene el río, viene la tempestad, y aquella casa caerá, porque no tenés una relación fundada en la roca, sino que es religión. Y eso es lo que le pasó. Y por eso
Isaías dice, viene destrucción para ustedes, pero luego vendrá la restauración. ¿Cuándo se cumplió la restauración? 70 años después de la cautividad, cuando vuelve el pueblo de Dios y Jerusalén está en ruina. Ahí entra en acción un hombre conocido como el gran restaurador, Nehemías. Nehemías dio cumplimiento a las palabras. Nehemías fue uno de los primeros reparadores y restauradores de las ruinas. Dice que cuando Nehemías se enteró que Jerusalén estaba en fuego, las puertas quemadas, las murallas destruidas, dice que él se sentó y empezó a llorar y ayunó y clamó a Dios. Dice que le dolió en su corazón, y esa es una señal, y ahí vamos ya al tema. El que va a ser restaurador, el que va a ser un reparador, que significa una persona que va a traer avivamiento, que va a traer reforma, que va a traer una restauración, tiene que tener un corazón lleno de angustia. Se tiene que doler, le tiene que provocar dolor ver la ruina. Yo no sé si a vos te pasa, de que cuando alguien cae o cuando una iglesia se cierra, a vos te causa tristeza, dolor, y decís, algo tengo que hacer para que esa iglesia se levante, para que ese ministerio vuelva a levantarse. Si vos tenés estas señales en tu corazón, si a vos te duele el fracaso, la ruina del otro, vos sos un candidato a ser un profeta de restauración. Así es. En este tiempo, en estos tiempos, y aproximadamente hablando desde que abrieron las puertas después de todo lo que fue la pandemia, tuve la oportunidad de poder conocer muchas ministras del Señor, donde verdaderamente se podía ver este caos, ver cómo mujeres y hombres de Dios que habían caído en el sentido de que se tuvieron que cerrar la iglesia, la gente se fue, la gente se enfrió, y son cosas que son cosas que nos angustian, son cosas que nos desesperan, y lloramos. Y cuando verdaderamente tú sientes ese dolor, que tal vez lo debe sentir el Señor, porque yo muchas veces digo, no es que uno llora porque sea almático. Normalmente el profeta cuando llora es porque verdaderamente han entristecido al Espíritu Santo, o uno se imagina ese dolor que debe sentir Dios de ver tantas cosas que están sucediendo, y también yo creo que esto les pasan a los pastores, y que sufren muchos en cuanto a las personas y a los hijos espirituales, que les enseñan, que los capacitan, que los aman, que los abrazan, y de pronto estas personas no han entendido el mensaje, no han comprendido, y que te están diciendo, no te muevas, no te vayas, quédate en el lugar a donde Dios te ha puesto, porque en ese lugar vas a crecer. Y allí es donde nosotros abrimos pequeñas grietas, ¿verdad? Y empezamos a tener nuestras propias consecuencias por hacer esas cosas. Y bueno, es lógico que un pastor o una pastora o un profeta o un ministro tenga ese dolor, y lo van a ver llorar, como pasó con Nehemías. Nehemías lloraba de ver esa destrucción, que habla de una destrucción natural. Nosotros estamos también intentando de hacerles llegar el mensaje a lo que sería algo espiritual, porque también a nosotros nos pasa. Amén. Hay una diferencia entre ser un religioso, un legalista y un profeta, ¿no? Porque mirá la diferencia, cómo reacciona cada persona ante, por ejemplo, la caída de un ministerio. Nos llega una noticia y nos dice, el pastor tal fue encontrado en pecado y por lo tanto se retira del ministerio, la gente queda dispersa, la iglesia se cierra y aparece una banda en la puerta diciendo clausurado, o de pronto muere un pastor y no dejó a nadie, y la iglesia se dispersa por el fallecimiento de un pastor, y vos ves un ministerio que va a ser un ministerio menos, que son menos almas que se van a salvar debido a una situación, ya sea porque el pastor cayó en pecado, porque el pastor murió, o porque directamente un día fue tanta la presión que un día decidió cerrar la iglesia y retirarse del ministerio. Ahora, los religiosos, eso van a estar felices. Ellos van a estar contentos, van a decir, bueno, por fin, ya era hora que caiga. Yo les decía que iba a caer, los juicios de Dios iban a venir, porque siempre están condenando. Jesús decía, ustedes siempre están condenando.
Ustedes tienen que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes se visten por fuera como si fueran santos y por dentro son todos podridos, religiosos. Ellos celebran, ellos contentos. Vos sabés que cuando Jesús fue condenado, los fariseos estaban felices, estaban contentos. Los religiosos se alegran de la miseria del otro. El legalista se va a enojar. Va a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si es un pastor no puede caer en pecado. ¿Cómo se va a descuidar? Un hombre de Dios. Y se enoja. El legalista se enoja. Se molesta cuando alguien falla. Es porque no obedeció la palabra, porque no hizo ayuno, porque no oró. Seguramente que esto. Y empieza a dar todas las evidencias de por qué habrá caído. Pero no va a hacer nada por levantarlo, ¿no? Pero él conoce todos los pasos que el hombre siguió para caer, pero él no conoce un solo paso para hacerlo volver, porque es un legalista. Se enoja, se molesta, se indigna. Ay, no quiero saber nada. Me indigno saber que ese pastor cayó en pecado. No lo puedo soportar, no me hablen de eso. Legalista. Y el profeta llora. El profeta llora como Nehemías, el profeta llora como Jeremías, que dice que Jeremías oraba y lloraba y decía, ojalá mis ojos fuesen fuente de lágrimas para llorar por los hijos de mi pueblo, mi corazón se estremece de dolor, y él oraba y decía, Señor, dame una palabra, Señor, ¿qué puedo hacer para levantar a mi hermano? ¿Qué puedo hacer para ayudar a ese pastor? Él está llorando, a él le duele, él ni se alegra ni se enoja, él se duele. ¿Sabe por qué se duele? Porque el profeta comunica el sentir de Dios. El profeta trae el corazón de Dios a la tierra porque el profeta conoce el corazón de Dios, porque es el mejor amigo de Dios. Entonces, lo que Dios siente, lo siente el profeta porque están unidos, como si ambos fueran de un solo corazón, Dios y su profeta. Entonces, cuando el profeta llora, Dios llora. Cuando Jesús lloró, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que me había visto hacer a mí, así es el Padre. Entonces, cuando Jesús lloraba, quiere decir que el Padre lloraba. Y Jesús era profeta. Los profetas comunicamos el sentir de Dios. Dios nunca se va a alegrar cuando un hijo cae en pecado. Dios nunca se va a enojar y va a empezar a decir, viste, por culpa de esto no hiciste aquello, por eso te caíste. A Dios le duele, es como un hijo que cae en cama. Un padre no se puede enojar porque el hijo está enfermo, ni se puede burlar del hijo enfermo. Se duele de su hijo enfermo. Y eso es el sentir de un profeta. No es la angustia de la carne. No es el andar angustiado porque no tengo plata. No es el andar angustiado porque no sé si llego a fin de mes. Yo no estoy hablando de eso. Es más, atamos y reprendemos esos espíritus de angustia que a veces lleva a la gente a robar o a quitarse la vida porque piensan que la vida no tiene sentido, porque le agarra esa aflicción, no esa tristeza. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del sentir de Dios a través del profeta, que le duele ver a sus hijos caídos. Y cuando digo hijos caídos, puedo decir también cuando veo ministerios, iglesias, cuando veo familias rotas. Familia. También habla de familias para aquellos que nos están viendo, porque tenemos algunas personas que, bueno, como dije, no tienen un llamado a un ministerio y están por primera vez allí viendo y escuchando este programa. Y bueno, también estaba recién leyendo cuando decía, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Quiere decir que habla de una familia, habla de una casa, de una familia donde el enemigo ha entrado para destruir, ya sea por medio de tentaciones, ya sea por medio de un esposo que le ha sido infiel a la esposa o de un marido que ha sido golpeador. Y ahí tenemos una brecha también, ahí tenemos una grieta muy grande a donde los profetas o los ministros pasamos a ser esos reparadores, esas personas que tratamos de reparar lo que el enemigo ha dañado. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra y por medio de decirte, Jesús trae la solución para tu vida. O sea, se les habla también a la familia, porque hoy estamos viendo también nosotros en nuestra congregación muchos casos, e incluso nos llaman por teléfono para pedir oraciones por la familia. La familia está siendo destruida, casualmente porque el enemigo se ha encargado de destruir todo, no tan solo la iglesia, no tan solo la congregación, no tan solo los ministerios, sino las familias. ¿Saben por qué?
porque Satanás lo que quiere es destruir la familia. Cuando Satanás logra destruir la familia, ha logrado muchas cosas, como ser en Jerusalén. Jerusalén, cuando este profeta Nehemías llegó y ver tanto desastre, imagínate lo que es una familia cuando entra el enemigo y destruye por medio de los hijos con adicciones o tal vez el esposo, como yo dije, que es golpeador o que se ha ido de la casa, la mujer que era sola o viceversa también, porque hay mujeres también que son golpeadoras, hay mujeres también que son que han sido infieles, y por causa de que el enemigo ha entrado y ha destruido, ha comenzado con algo tan pequeño, como dice, es una grieta, pero es lo suficiente para poder destruir. No hay nada más triste que la ruina. Me gusta mucho caminar a mí, yo caminé mucho en mi vida y sigo caminando cuando puedo, pero he tenido la oportunidad de visitar tres lugares en ruinas. He visto casas que antes estaban habitadas, donde vivían el esposo, la esposa, los hijos, y todo era alegría, todo era felicidad, y tener que ver esa casa abandonada. He visto una casa donde le prendieron fuego. Hubo tal pelea que para que nadie se quede con la casa la incendiaron, y allí alguna vez vivió un padre, una madre, unos hijos que comían juntos, que reían juntos, y pude ver la casa quemada totalmente, las paredes negras, todo hecho cenizas. Cuando se abren brechas, cuando entra el pecado, cuando entra la tentación y no la sabemos sacar, cuando no hay comunicación, cuando no nos ponemos de acuerdo y empieza a haber división, toda casa dividida no permanece. Lo que tendría que ser hogar, dulce hogar, se convierte en una casa completamente quemada. Y yo estuve parado frente a una casa, no le quedó ni las ventanas, todo era negro y ceniza por todos lados. Tuve la oportunidad de ver un hospitales abandonados, a donde antes se luchaba por salvar la vida, y por cuestiones de economía, de robo, de gente que quería quedarse con la plata, de hacer negocio, de no prestar la atención que se debía, terminó fracasando, fue a la quiebra y quedó completamente vacío. Hospitales vacíos, donde las vidas iban para ser salvadas, hoy no había más que diarios y cartones. Es tremendo ver un hospital vacío. He visto escuelas vacías, escuelas abandonadas, a donde los niños iban a estudiar, pero por cuestiones de que se abrieron grietas, la política, la malversación de fondos, se cerró la escuela y quedó abandonada, hasta con las banderas ahí todavía en el mástil, en solitario. Pero lo más triste que me tocó conocer fue un templo abandonado, un templo vacío. Lo pude ver en Buenos Aires, y yo lo buscaba ese templo y no me di cuenta que estaba parado al frente, y era un templo donde años atrás habían ocurrido milagros, conversiones por miles, y en ese tiempo yacía totalmente abandonado, dormía gente ahí, estaba lleno de palomas, lleno de suciedad, botellas de vino, todo roto, un olor nauseabundo, en un templo que en un tiempo fue el templo de los milagros. ¿Y por qué pasa eso? Se abren brechas. Se vuelve todo superficial, dejamos de buscar a Dios como debemos, descuidamos nuestra vida espiritual, se abre brecha, el diablo encuentra legalidad, se mete y divide todo. Él entra y divide. Alguien dijo, mientras el barco entre al mar no hay problema. El problema es cuando el mar entra dentro del barco, porque lo hunde. Y las brechas es el camino que Satanás usa. Cuando el hombre deja de confiar en su esposa y su esposa deja de confiar en el hombre, y empiezan los celos, las discusiones, brechas. La ruina está, la ruina viene en camino. Cuando los hijos ya se manejan solo y los padres se desentienden de sus hijos, brechas. Cuando nos dejamos llevar por el amor al dinero y queremos tener más plata de la que podemos conseguir y nos empezamos a endeudar por la ambición, se abren brechas y entramos en deuda y vamos a buscar prestamistas y nos endeudamos acá y nos empiezan a perseguir y ya empieza a haber pelea y para qué gastar si no tenemos, y se empieza y vamos a vender todo, y al final las brechas son la invitación para que la ruina entre a nuestras vidas.
Así es. Bueno, voy a dar unos saluditos porque tenemos acá gente que se han conectado. Sandra Cortés dice bendiciones. Bueno, no, en realidad no es Sandra, sino que es Leo de Rosario. Hola Leo, bendiciones, mi amigo Leo y Sandra. Se casaron un mes antes, 2 meses antes que nosotros. Ellos nos soltaron la bendición para que nosotros nos casemos también. Amén. Bueno, también veo que estaba conectado, que está conectada. Saludos, Leo. Mi prima María, de la que vos conociste el sábado con el vino de Santiago. María. Saludos a Ia. Ia, nosotros la conocemos como Ia. Un beso grande, Dios te bendiga, amada. Saludo a tu esposo, saludo a tu hija, ¿cómo se llamaba? Tania y Janina. Para Tania y Janina, bendiciones. ¿Y el esposo, el tío? Ramón. Dios te bendiga, Ramón. Tenemos a Mabel Ávila también, Dios te bendiga, amada querida. Estefanía ya dijimos. Luis Miguel, dice Luis Miguel Ávila. Yo te iba a pedir que nos cantes una canción, pero no, es el esposo de Estefi. Está bien, está bien. Y bueno, y está Mirta también Godoy. Muy bienvenidas a todas y Dios la bendiga. Qué lindo, qué lindo. Estamos hablando de por qué llega la ruina a nuestra vida. Porque antes de hablar del reparador tenemos que hablar de las razones por qué llegamos a necesitar un reparador, un restaurador. Porque a veces dejamos entrar al enemigo. Y cuando el enemigo entra, dice Jesús que Él vino para matar, para hurtar y para destruir. Él vino a hacer desastre. No, el diablo no bendice a nadie. Todo su destino es destruir la vida humana, destruir la familia. Y si no tiene familia, va a destruir al individuo. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por familias. Y si Satanás destruye una familia, ya comienza a abrir grietas en la misma iglesia. Porque a veces una familia es como que se echa a perder una fruta y empieza a echar a perder a todas las demás. Porque eso es lo que Satanás origina, la rebelión. Y vienen las ruinas. Entonces tenemos que tener cuidado de tener una comunión con Dios, no como Israel, que era superficial, ¿no? Que mientras ofrecían ayuno, eran ladrones, eran mentirosos, eran falsos, pero ellos delante de los sacerdotes eran los grandes ayunadores, ¿no? Como los fariseos que Jesús decía, ustedes ayunan, ustedes diezman, pero ustedes por dentro están podridos. Ustedes no tienen amor, ustedes no tienen misericordia, ustedes hablan de Dios y aman a Dios, pero de la boca para afuera, pero su corazón está lejos. Eso habla de una vida superficial con Dios. Hay gente que viene a Dios solamente a pedir. Y si Dios no me da, me voy a otra parte. Yo voy a congregar cuando Dios me dé trabajo. Yo voy a congregar cuando Dios me sane. Voy a congregar cuando Dios restaure mi matrimonio. Es como que le ponemos condiciones a Dios. Y quiero decirles algo. El ser humano no está en posición de pedirle condiciones ni ponerle condiciones a Dios, porque somos nosotros los que estamos en problemas, no Dios. Nosotros somos los que tenemos problemas. Nosotros somos los que nos metemos en lío. Nosotros destruimos nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros negocios. ¿Por qué le vamos a poner condiciones? ¿Por qué le vas a poner condiciones a Dios si vos sos el culpable? Es como que el acusado le diga, juez, bueno, yo quiero pedirle que usted haga esto. El acusado tiene que quedarse callado. Y si Dios tiene misericordia, el juez tiene misericordia y te hace livianita la condena, dale gloria a Dios. Pero no estamos en posición nosotros de decirle, yo voy a congregar cuando tenga esto, cuando me des. No estás en posición porque no eres nadie. Y vos sin Dios no sos nada. Pero Dios sin vos sigue siendo Dios. Así que no estamos en posición de ir con orgullo a decirle, arregla mis ruinas y yo te serviré. No, vos tenés que venir a Dios y decirle, Señor, soy culpable. Como dijo aquel publicano, sé propicio de mi pecador. El fariseo decía, yo ayuno, yo doy diezmo, no soy como ese. Él se creía que estaba inmaculado y estaba más arruinado que el otro. Y el otro decía, sé propicio de mi pecador. Y dice Jesús que aquel fue bendecido más que el sacerdote. Tenés que venir a Dios diciendo, acá está la brecha. Yo fui una persona celosa o fui una persona desconfiada y por culpa de eso se abrió una brecha en mi matrimonio, en el hogar y se destruyó todo. Soy culpable. Y ahí cuando vos te humillás es cuando Dios envía sus reparadores, sus restauradores y lo primero que hace es cerrar las brechas y luego comienza a levantar los muros y vuelve a edificar la casa que estaba destruida. Así es. Verdaderamente eso es importante de que nosotros podamos entender. Y bueno, qué bueno que
que ojalá que, bueno, como yo les digo, escriban, manden mensaje, hagan preguntas. Estamos para poder responder en base a lo que ustedes nos pregunten. Y bueno, yo para el final tengo un mensaje para los profetas. Tengo un mensaje para los profetas de parte del Señor. Porque he visto varios comentarios y es importante de que sepamos que verdaderamente, como dijimos, ¿qué es un profeta? Así que para el final tengo un mensaje para aquellos que dicen, ¿será que existen los profetas? ¿Será que hay profetas? Pero ¿qué no? El profeta fue el último Jesús. Y bueno, muchas preguntas que hacemos. También voy a hacer una reparadora de portillo para aquellos que no saben si son profetas, si son llamados o no son llamados. Tengo un mensaje para vos. Y vamos a seguir hasta que llegue la hora del mensaje. Quiero que leamos Nehemías capítulo 4 y versículo 7, y luego pasamos 2 capítulos más, Nehemías 6:1, ¿sí? Nehemías capítulo 4, verso 7, porque Nehemías es el hombre escogido por Dios en el tiempo del regreso del remanente, cuando se terminó la cautividad y se cumplieron las palabras de Isaías que todo quedaría en ruinas. Dios usó a este hombre, a Nehemías, el hombre que se afligió, que se angustió, que lloró, pero que hizo algo. No dijo, se merecen todo por desobedientes. No, él dice que se puso, tanto que el rey le dijo, ¿por qué estás triste? Tu semblante, no estás enfermo. Yo veo en ti dolor. Veo un dolor y tristeza de corazón. Y el restaurador Nehemías le dijo, es que, ¿cómo no voy a estar así si la ciudad donde nacieron mis padres, donde están los sepulcros de mis padres, yacen ruinas, sus puertas quemadas? ¿Cómo no voy a estar triste? Y el rey le dijo, ¿y qué quieres hacer? Y él ya había orado, ya había ayunado, ya había atado demonios como loco para que se los deje ir. Y aparte, Daniel ya había estado orando para que Dios libere al pueblo porque se habían cumplido los 70 años. Era tiempo de reedificar las ruinas. Y el Señor le escuchó a Daniel y luego lo levantó. La respuesta de la oración de Daniel se llamó Nehemías. Nehemías fue la respuesta a la oración del profeta Daniel. Esto fue de profeta a profeta porque todo fue tejido a través de profeta. Isaías profetizó, Jeremías profetizó, Daniel pidió que se cumplan las profecías del regreso y Nehemías fue el que regresó. Los profetas manejaron los hilos por la obra de Dios. Y dice que Nehemías le pidió que le dé permiso. No solo le pidió permiso, le dio materiales, le dio plata, le dio hasta guardaespaldas para que lo acompañen y permiso para pasar por todas las ciudades sin que nadie lo moleste. Eso fue respuesta a la oración de Nehemías. Y Nehemías quiere decir que profetas, para ser un hombre, una mujer de restauración, tienes que primero pasar por la angustia. Te tiene que doler, te tiene que motivar la angustia. Es un bautismo de angustia que tenés que pedirle a Dios. Te tiene que doler lo que le pasa al otro para que realmente tengas el coraje de hacer lo que hizo Nehemías, de enfrentarse al rey y pedirle semejante cosa. Un esclavo pidiéndole plata al rey. Pero ¿por qué Dios le dio la gracia? Porque él se angustió y a Dios el corazón contrito y humillado dice que Dios nunca lo desprecia. Y el primer paso para saber que eres un restaurador es que te duele la ruina del otro y te lleva a la oración y te lleva al ayuno. No el de Isaías 58, el de Nehemías capítulo 1, el ayuno de Nehemías. No quería ni comer, no quería ni tomar nada. Se sentó y estuvo 3 días clamando a Dios en un ayuno profundo con Dios, oración y luego acción. Y Dios le dio la gracia para que él comience el camino hacia la restauración. Un profeta tiene que estar dispuesto a dejar todo y no va a descansar, no se va a rendir hasta que no vea a esa persona, a ese hogar, a ese ministerio restaurado. Porque a ellos les duele ver a la gente fracasada. ¿Qué nos dice Nehemías 4:7? Fíjate cómo reacciona el enemigo. Nehemías 4:7, fíjate lo que dice ahí la Biblia. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados,
porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Se enojaron. Se enojaron. ¿Por qué? Porque empezaron a reparar los portillos. ¿Qué es lo primero que hizo Nehemías? Cerrar las brechas por donde entró el problema. No, empezó a cerrar brechas. El profeta es experto en encontrar la razón de la ruina. No está juzgando a la gente, ni se enoja, ni nada. Él va a orar y le va a decir, vamos a empezar de nuevo. Vamos a levantarnos. Y lo primero que tiene que hacer una persona que está en ruina es volverse a Dios. Cuando te volvés a Dios, cerrar la brecha. Dios cierra brechas. Cuando vos te volvés, el arrepentimiento es un cierre de brechas. El profeta siempre te guía al arrepentimiento. Nunca te va a decir, está todo bien, ya voy a orar y va a pasar todo. No, no. Él te va a llevar a que vayas a ese punto, a donde todo comenzó a destruirse, cuando dejaste la comunión con Dios. Entonces el profeta te va a llevar a orar. La gente se enoja cuando le decimos, tienes que orar. ¿Pero qué no va a pasar? No, tienes que orar. No hay otro secreto. Es la oración la que restaura. Es la oración. El diablo se va a enojar. Dice que se encolerizaron. ¿Sabes que hay mucha gente que no quiere que vos te levantes? ¿Sabes que hay mucha gente que le encanta que estés caído? ¿Sabes que están haciendo fiesta los demonios porque vos dejaste de hacer 3 reuniones y ahora hace una porque no tenés gente? ¿Sabes que ellos tienen gente que va a tu iglesia solamente a ver cómo va la cosa y después dicen, no tiene nada y no pasa nada? Y se alegran, dicen, vamos todavía. Yo sabía. Y se burlan, te dicen fracasado, carnal. Yo sabía que no era de Dios. Esos son los Zambalá, los Tobías, los Gesem, que se gozan, pero cuando empieza la restauración, esos son los hermanitos mayores que cuando ven al menor volver a casa y se hace la fiesta, no quieren ni entrar a la fiesta porque son unos amargados. ¿Sabes? Cuando Dios empieza a levantar un ministerio después que cayó y lo comienza a levantar y empieza a usarlo, ¿sabes? La gente que se enoja, y ahí te vas a dar cuenta que la obra de restauración ha comenzado porque el enemigo está enojado. Y bueno, eso pasa también cuando hay familias que conocen a Cristo y comienzan a congregar y comienzan a permitir ser restaurados por medio de la palabra, por medio de los ministros, de los siervos que el Señor les ha puesto en el camino y obviamente por el Señor. Y de pronto aquellas personas que querían ver a tu familia destruida y dice, ¿cómo puede ser que tu familia esté destruida? ¿Cómo puede ser que esta mujer siga con su esposo? Si hemos hecho hasta lo imposible para que él se vaya de la casa, para que ella sufra. ¿Cuántos envidiosos? ¿Cuántas personas que quieren verte arruinada, que quieren verte mal, que te tienen celo, que te tienen envidia, porque tal vez tienes una familia constituida? Entonces, eso también es un mensaje para la familia. Y hay personas que quizás han tenido una vida horrible y un día conocen a Cristo y cambian. Y la familia, que sabía cómo vivía antes, en lugar de apoyarla, se les pone en contra. Hemos tenido personas aquí que viniendo en ruina total, con pérdidas, con un corazón destruido, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dios los bautizó con el Espíritu Santo. Y la familia se le volvió en contra, diciéndole que se volvió loca, que está endemoniada, que lo que recibió no era de Dios, que era del diablo. Y ahí está en tremenda lucha. En lugar de estar contentos, porque comenzó a cambiar, comenzó a sonreír, comenzó a liberarse de su vida miserable que tenía, ahora se oponen incluso de que venga a la iglesia. ¿Ves? Cuando empieza la restauración, aparecen los enemigos, que es Tobías, Sanbalat, Gesén el árabe, que comienzan a encolerizarse. Y pasó conmigo, porque familia musulmana me llamaron traidor a la tradición, traidor a la religión. ¿Cómo podés hacerte cristiano si nosotros somos árabes? Y se encolerizaron contra mí al punto de que me quitaron hasta la comida, me dijeron que yo ya no tenía papá ni mamá, que no tenía abuelos, mis abuelos que eran los que me mimaban, ahora ni me saludaban. Pagué un precio caro por la restauración de mi vida. Cuando empieza la restauración, empieza la oposición. Eso es típico, le va a pasar a todos. Siempre que hay un restaurador, hay un opositor. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 6 y versículo 1. Escuchemos la lectura, mirá el detalle que nos da ahí, 6:1. Cuando oyeron Sanbalá y Tobías
y Gesén el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Los portillos, las puertas. Jerusalén no tenía puertas. Y cuando vos no tenés puerta, no tenés seguridad. La puerta te da seguridad. Pero cuando vos te restaurás con Dios, Jesús es la puerta. Jesús es el que te protege. Dice que apenas ellos escucharon, protestaron, le escribieron cartas al rey de Babilonia, en aquel tiempo ya era Media Persia, diciéndole: acá hay un rebelde que está edificando, que pretende sublevarse. Comenzaron a levantar un montón de calumnias solo porque vieron que había restaurado y había empezado a cerrar los portillos, a levantar los muros. En 52 días Nehemías levantó los muros hasta la mitad. A pesar de que los enemigos se le burlaban, le decían: si una zorra pasa por ahí, los muros se van a caer. ¿Qué estás haciendo? Vos no tenés remedio. Hay gente que le encantaría que vos no te levantes. Pero qué lindo es tener un Nehemías. Qué lindo que vos puedas ser un Nehemías, que cuando todos dan por perdido a un matrimonio, a una familia o a un ministerio, vos te acercás a ese ministerio y decís: yo no sé lo que piensan ustedes, ni me importa lo que piensan los demás, pero vamos a intentarlo, vamos a empezar de nuevo. Por eso cuando el enemigo decía: nosotros estaremos al lado de ustedes, nosotros les ayudaremos, porque el enemigo primero se ofrecía para ayudarle, pero lo que quería era boicotearlo desde adentro. Nehemías le dijo: nosotros nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ni arte, ni parte, ni suerte en Jerusalén. Ustedes no van a estar con nosotros, esto lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque dijo Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Eso es un reparador. ¿Qué falta que hacen hombres y mujeres con ese ministerio profético de restauración? ¿Qué hace el enemigo? Bueno, no quiero meterme en el mensaje de mi esposa, pero lo primero que hace el enemigo es cuestionarte. Es que ya no hay profeta. Si no hay profeta, no hay restaurador. Y si no hay restaurador, las ruinas quedarán ahí. Entonces, lo primero que va a tratar de confundirte el enemigo es con la identidad. Si eres hijo de Dios, si eres profeta, yo no creo que haya profeta. Los profetas eran para el Antiguo Testamento y tratan de echar abajo al ministerio de restauración. Es como decir: ya no existen los médicos. Es como decir: ya no hay cirujanos. Imagínate si todos los cirujanos hacen caso y se quedan de brazos cruzados. ¿Quién operará? Imagínate si un cardiólogo, alguien dice: ya no existen los cardiólogos. El último cardiólogo fue Favaloro. Y los cardiólogos dicen: tienes razón. ¿Qué pasaría con la gente que tiene que ser operada del corazón y depende su vida de eso? ¿Qué pasará con la gente en ruina si los profetas aceptan las ideas del diablo que dicen que ya no hay profetas? Si el don de restauración lo tienen sobre todo los profetas. Así es. Escucha lo que dice. ¿Qué hace un reparador de portillo? Ayuden a las personas que están encadenadas a hábitos horribles. O sea, lo que tú y yo podemos hacer como reparadores de portillo, si verdaderamente quieres ser un reparador de portillo, es ayudar a las personas que están encadenadas. Eso es lo que hacemos nosotros, ayudar a las personas que están encadenadas, ayudar a aquellas personas que están tristemente agobiados por problemas, por carga, ayudar a aquellas personas que están esclavizados en lo que es, digamos, en su mundo espiritual, y que ellos puedan ser libres por el poder de Cristo, no por el poder nuestro, porque no somos videntes, no somos curanderos, simplemente somos personas que escuchamos la voz de Dios y que también tenemos intimidad con el Señor y que podemos llegar a este punto que es poder ayudar a aquellos que realmente lo necesitan. Eso es ser un reparador de portillas, señores. Eso es ser lo que ustedes los profetas tienen que salir a hacer en este tiempo. No estar fijándose si aquel es profeta, aquella otra no es profeta, o qué es lo que tiene, qué es lo que dice el
Señor en este tiempo a los profetas. Así le dice el Señor a los profetas en este tiempo. Deja de estar en niñería, deja de estar en chusmeaje, deja de estar en murmuraciones, deja de meterte al Facebook para ver si, si esta verdaderamente es profeta o no es profeta de Dios. El Señor manda que los profetas hoy nos levantemos y empecemos a interceder por el pueblo, empecemos a interceder por los jóvenes, empecemos a interceder por la familia, porque casualmente hay muchas familias que están con problemas de restauraciones, casualmente, porque tu profeta te has encargado de no ser profeta, sino de estar hablando y murmurando de aquellos que verdaderamente son profetas de Dios. Hay mucha gente que está sufriendo y muchas veces nosotros perdemos el tiempo debatiendo en congresos, en estudios bíblicos. Imagínate si el Señor, cuando aparecía la gente endemoniada, que estaba el joven aquel que el diablo lo tiraba al fuego, al agua, dice que no lo pudieron echar fuera, estaban debatiendo la teología de la liberación, los fariseos y los discípulos discutían entre sí, estaban viendo que si había liberación, si era posible liberar a los demonios, no, si era bíblico o no era bíblico. Llegó Jesús, dijo 2 palabras y lo liberó al muchacho. ¿Y por qué los discípulos no pudieron? Porque cuando el diablo no te puede frenar, te distrae. Y cuando te distraen discusiones inútiles, perdiste. Cada vez que vos te quedás callado y no liberás a una persona con la palabra, o no orás por una persona y te quedás callado porque estás distraído en otras cosas, demonios se meten en esa gente y destruyen. Por cada minuto, segundo que vos estás perdiendo el tiempo debatiendo a ver quién tiene razón, quién sabe más, escuchá, los demonios hacen fiesta, hacen fiesta. Vos tenés que dedicarte a cumplir tu ministerio. El Señor me mandó a escribir en Facebook y compartir pensamientos que están basados en la Biblia, por supuesto, y en mi experiencia personal, aunque tengo poco tiempo de ser ungido profeta, pero Dios me llamó desde los comienzos como profeta, porque este fue el versículo que Dios me dio cuando yo tenía 3 o 4 meses de creyente, cuando yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Había escuchado el mensaje de Isaías 6, donde decía, heme aquí, envíame a mí. Había escuchado algunas canciones que hablaban de ese versículo y me quebrantó al punto que fui a la iglesia, pedí las llaves, me metí en el templo y estuve toda la tarde llorando. Recuerdo todavía ese banco marrón de madera lleno de lágrimas, porque yo lloraba diciéndole, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué quieres que yo haga? Yo acá estoy, Señor, dame una palabra, decime qué querés que yo haga. Y el Señor me guió a abrir las Escrituras y me llevó a Isaías 58:12 y me dijo, esto es lo que vas a hacer. Y yo tenía 3 meses de creyente, tenía 19 años y ya tenía un llamado a ser reparador y restaurador. No entendí nada en ese momento, no sabía lo que se trataba, pero cuando Dios comenzó a usarme en las predicaciones, me di cuenta que el objetivo de mis mensajes eran los corazones rotos, eran las vidas que estaban arruinadas, eran los alcohólicos, eran los hijos que estaban en rebeldía. Principalmente cuando hacía el llamado adelante, esa gente pasaba. No pasaban los enfermos ni los endemoniados, pasaba la gente rota, la gente destruida, porque ese era ya el llamado, y te estoy hablando de hace 35 años atrás. Como Dios ya preparó mi corazón a pegarme a la gente a la que otros ya los desechan. Dice, no, ya no. No me importa cuántas veces has caído en pecado, pero siempre que pases cerca mío, yo voy a intentar levantarte. No soy una pala que cabe la condena a su hermano. A mí el Señor me enseñó que en lugar de usar la lengua contra el caído, use las manos. Porque un restaurador usa las manos, no la lengua. La lengua acaba por matar al herido. Las manos restauran al caído. Así es verdaderamente. ¿Qué más? Bueno, está bravo los comentarios ahí, ¿no? Amén. Sí. Tenemos también Amós 9:11. Mientras lo busca la profeta, ¿o ya lo tenés? Amén, amén. Ya lo tiene. Lee la Biblia, lee la Biblia. Bien. La palabra dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Qué tremendo.
levantaré el tabernáculo. Hay una canción, ¿no? El levantaré el tabernáculo caído de David, ¿no? Que habla de la restauración de la alabanza, que vino con la restauración de la danza, porque la danza, hubo un tiempo largo que no se usaba la danza, pero Dios está levantando el tabernáculo caído, y ya estoy hablando de levantar un edificio espiritual, levantar lo que estaba caído, la alabanza. Hay otros que se enojan con la alabanza. Dios ha levantado a los apóstoles, un montón de gente enojada con los apóstoles. No hay apóstoles. El último apóstol fue Pablo, dice. Se enojan. Dios empezó a levantar profetas. Es más, los profetas se levantaron antes que los apóstoles. Los profetas en los años 80 comenzaron a profetizar de que el ministerio apostólico sería restaurado, lo cual comenzó en el año 99, 2000. Se levanta el ministerio apostólico y profético. Y los Zambalá bramaban. Ahora todavía siguen enojados. Todavía siguen diciendo que no hay apóstoles, que no hay profetas, pero eso es parte de ese versículo de Amós 9:11, el número de la emergencia, 9:11, que dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo te voy a hacer una pregunta, vos que estás ahí seguramente lees la Biblia porque haces muchos comentarios y se ve que sabes mucho. El tabernáculo de David, ¿qué había en el tabernáculo de David? Había gente que tocaba instrumentos, había gente que profetizaba cantando, había gente que danzaba con David a la cabeza, tenían profetas, tenían sacerdotes, tenían levitas, tenían mujeres que servían a Dios, adoraban y danzaban para Dios. Eso es el tabernáculo que estuvo caído, pero ahora, gracias a Dios, se está levantando. Todo eso está volviendo. Por eso vemos a las mujeres participando más. Por eso vemos que se ha levantado el ministerio profético, apostólico, ha vuelto con fuerza. Están los buenos y están los malos. Está el verdadero y está el falso. También hay falsos pastores igual. Pero todos atacan. ¿Por qué será que atacan a esos dos ministerios? Yo te voy a decir. Dice que nuestros hijos, la generación, iba a levantar las ruinas antiguas, ¿no? Las ruinas antiguas se refiere que ahí donde estaban los cimientos y no había nada arriba, se comienza a arreglar el cimiento de nuevo, porque en los días de Zorobabel, en los días de Ageo y Zacarías, lo vas a leer en el libro de Ageo, lo vas a leer en el libro de Zacarías, que dice que echaron el cimiento. Y cuando echaron el cimiento, dice que el pueblo cantó y gritó de tal manera que se escuchaba de lejos las alabanzas cuando empezaron a echar los cimientos del templo. Bueno, eso es parte de la restauración. ¿Y sabes cuáles son los ministerios que son cimiento de la fe cristiana? El apóstol y el profeta. Esos son los ministerios cimientos que traen el mensaje de Cristo como la piedra angular. Pero el profeta y el apóstol son los que sostienen la obra de Dios con las revelaciones que tienen. Por eso el diablo no quiere que se echen cimiento en la iglesia. Es fácil voltear una iglesia sin cimiento. Una iglesia que no tiene apóstoles, que no tiene profeta, es fácil voltearla. Diga, no, pero yo tengo una iglesia hace 25 años y nunca hubo un apóstol y nunca hubo un profeta y no se cayó. ¿No? Pero está fría. Pero está tibia. No hay revelación, no hay gozo, hay tradiciones, hay costumbres, hay cultos que se repiten, himnos que se repiten, una liturgia como las misas católicas. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué esa monotonía? ¿Por qué eso? Que la gente está quietita, que no aplaude, que no levanta la mano, porque falta el cimiento. Están ahí, pendiente de un hilo. Cuando hay apóstoles y profetas, eso hierve. Eso es fuego. Ahí la gente entra y comienza a zapatear. Yo he visto ayer en la reunión, llegó una hermana, apenas llegó, se clavó de rodillas a orar. Estaba en medio del culto. Y ella se tiró de rodillas a orar. Y cuando empezamos a alabar, hasta la profeta soltó el micrófono y se puso a danzar. Era una cosa que no parábamos más. Cuando hay apóstoles y profetas, hay fuego porque hay un cimiento fuerte. Eso es el tabernáculo que ya no está caído de David. Gracias a Dios está siendo levantado. Yo no sé qué has dejado de hacer. Yo no sé si has dejado de creer en los profetas, si has dejado de creer en los apóstoles, y te has vuelto un religioso, te has vuelto un legalista, o usas el nombre soy un creyente reformado. ¿Reformado o arruinado? Dejaste afuera al Espíritu Santo, incorporás solo conocimiento, información, no tenés la unción, no tenés el bautismo, no hablas en lengua, no crees en los dones y te has vuelto como un árbol sin fruto. Es tiempo de que seas también restaurado. Volvé
como dijo Jeremías, pregunta por la senda antigua y anda por ella. ¿Cuál es la senda antigua? Pentecostés. Pentecostés, 120 que hablaron en lenguas. Yo no sé qué sería de nosotros si no tuviéramos el bautismo del Espíritu, si no estuviera el fuego que tenemos en nuestras reuniones. Yo no sé si yo aguantaría estar en una reunión a donde himno número 1, cantemos el 77, ahora el 55, la hermana va a pasar a dar un agradecimiento, el hermano tal va a dar una lectura bíblica y ahora vamos a leer y termina y amén. Yo no sé qué haría. ¿Qué harías por una reunión así? No sé. Que no te dejen danzar, que no te dejen decir ¡Gloria a Dios! No, sí, escúchame, cuando hay veces que vamos a los congresos y me ponen en el medio, le digo, no, ese es el peor error que han cometido. Vuelan las piñas y las patadas porque yo empiezo a danzar y claro, lo siento mucho por el que tengo a la par. Es tiempo de volver al fuego del primer amor. Es tiempo de volver a ser, como dijo el Señor, ojalá fueses caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque estar en fuego, aviva el fuego del don que hay en ti. Es tiempo hoy de que escuches este mensaje porque es un mensaje reparador. Es un mensaje que te dice, como el médico que le dice a la persona que tuvo un accidente y le dice, volveré a caminar, vas a volver a caminar. Yo te voy a ayudar. Haz todo lo que yo te digo, yo voy a ser tu terapeuta, yo te voy a llevar a fisioterapia y va a ser doloroso, pero volverás a caminar. Yo quiero decirle a todos los que pensaban que habían perdido todo, vas a volver a predicar, vas a volver a danzar, vas a volver a profetizar. No escuches a Sanballat, Tobías y Gesem que cuestionan los ministerios, no los escuches. Si Nehemías lo hubiese escuchado, no habría levantado un ladrillo en Jerusalén. Él levantó los muros, la ciudad de Dios. Cuando vos levantás Jerusalén, estás levantando la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Y vos sos un templo. Y el diablo te quiere destruir, quiere que seas una ruina. Y el enemigo no quiere que vos te levantes, pero vos levantate. Vos levantate porque hoy estás recibiendo un mensaje de restauración. Las calzadas para habitar, para terminar mi parte y la dejo a la profeta que suelte la palabra, habla de la conducta. Porque las calzadas son caminos. ¿Cómo estamos caminando? El profeta tiene la misión de enderezarle los pasos a la gente diciéndole, una vez te equivocaste, ahora vuélvete y haz senda derecha para tus pies. Quiero que empieces a caminar. Hoy mi esposa tuvo una charla con una hija y le indicó el camino que tenía que seguir y le marcó en qué momento se desvió y por eso estaba sufriendo. Dijo, vuélvete al camino. ¿Qué hizo? Estuvo reparando la calzada para que camine bien y no tropiece otra vez. Eso es reparar la calzada para que puedas transitar libremente, para que puedas moverte de un lado a otro sin interrupciones. Es volver al camino, es volver al camino que Dios te ha marcado, el camino de la obediencia. Estrecho, pero bueno, estrecho, pero te lleva al éxito. Entonces un reparador, un restaurador, primero cierra las brechas y te dice, en esto te equivocaste, cerrá eso y no le des lugar al enemigo. No lo dejes entrar más. Y en segundo lugar, ahora que ya cerraste todo, comenzá a caminar en obediencia. Camina despacio, pero firme. Sin prisa, pero sin pausa. Empezá de nuevo. Yo justamente le decía a mi amada, estoy empezando a hacer ejercicio de nuevo. Hace como 5 años que no hacía. Media hora y quedo de cama, ¿no? Pero bueno, estoy aplicando la unción de restauración sobre mi cuerpo, porque hice media hora y llegué caminando así como si fuese un zombie, ¿no? Porque no aguantaba, porque mi cuerpo necesita reparación y restauración ¿de qué? De mi condición física, porque se aplica para todo a la unción restauradora. Vos venís a nuestra reunión y te vas a dar cuenta a dónde apuntan los mensajes, a crecer, a aprender, a caminar. Nunca les enseñamos a la gente a volverse atrás, a estancarse o a rendirse, porque tenemos un mensaje de restauración y de reparación. Arreglamos lo que está destruido y destruimos lo que no es de Dios, porque lo que no es de Dios lo hacemos pedazo, porque eso nos manda el Señor, a destruir y a arrancar, pero también a plantar y a edificar y a construir, porque somos profetas de restauración. Así que levántate y resplandece, ¿sí? Levántate de tus ruinas y empieza a caminar de nuevo. Si habías caído, levántate. Si volviste atrás, vamos, avanza de nuevo. El Padre te está esperando.
y hay un ministerio. Y te dejo el último versículo que el Espíritu me trae, como para que ya cierre. Dice la palabra de Dios justamente de Zacarías, donde dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. He aquí yo os anuncio que si ustedes se vuelven a mí, yo los restauraré el doble. Dios no te va a dar lo que tenías antes, te va a dar el doble de lo que tenías antes, como lo hizo con Job. Te va a dar el doble, porque así es de bueno y misericordioso el Señor para los hijos que se vuelven a Él. Él te restaura y Él repara tus grietas. Amén, amén. Bueno, profeta, tengo un mensaje de parte del Señor para tu vida. Primeramente, profeta, que entiendas que cuando te pregunten qué dice el Señor o qué profecía Dios tiene para este tiempo, ten cuidado, porque muchas veces como dice, el lobo se viste, el cordero se viste el lobo se viste de oveja. Ten cuidado con esas preguntas que muchas veces hacemos irónicamente, pero tengo una respuesta para aquellas personas que hicieron esas preguntas irónicas, ¿sí? Podemos ver por todo lo que está sucediendo en el mundo. Hoy que estamos, profeta Alejandro, viviendo en el tiempo ya del fin prácticamente. El mundo, profetas, el mundo está como envejeciendo, como un vestido viejo, ¿sí? Y la sociedad se desintegra. Hoy una pérdida de urgencia, hay un pedido de urgencia por parte de muchos con respecto a la segunda venida de Cristo. Entonces hoy les hablo directamente a sus corazones, profeta, y les pido que lleven la carga de Dios, de alinear a nuestro pueblo, Dejen de estar haciendo niñerías y cosas, jugando a que si sos profeta o no sos profeta. Dejen de estar diciendo si los profetas son videntes. Déjame decirte, yo no soy vidente. Yo simplemente soy una profeta de Dios. Escucho la voz de Dios y hablo al pueblo lo que Dios me ha mandado a decir. Si Dios no me ha mandado a hablar al pueblo o no me ha mandado a hablar a ninguna persona como ser en este momento, yo no hablaría de la persona. Yo no diría así te ha dicho el Señor, si es que el Espíritu Santo no me ha mandado o no me ha ordenado. Amén. Entonces, amados, empecemos a alinear a nuestro pueblo con la instrucción celestial de la palabra de Dios, que esa es la mejor profecía, profeta. Esa es la mejor profecía, la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Y el espíritu de profecía. Cuando la palabra de Dios y el espíritu de profecía está alineado contigo, vas a dejar de andar diciendo, ¿qué dice el Señor de mí? ¿O qué profecía tiene el Señor para que tú profetas? A ver, para probarte si eres profeta de Dios. ¿Estamos listos, profetas? Y me incluyo. ¿Estamos listos hoy para terminar la obra del Señor? Cuidado, Cristo viene pronto. Creo que Dios nos está preparando para los últimos días y derramará el Espíritu Santo. Por eso hacemos un llamado a un reavivamiento, colocándonos directamente bajo la guía de Dios. Les dejo esto de parte del Señor. Amén. Tremendo. De hecho, la última mención de profetas en el Nuevo Testamento está en Apocalipsis. El último ministerio que se nombra en la Biblia antes que cierre el canon es el ministerio de profeta, ¿no? Cuando el ángel le dice a Juan, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y está hablando a tiempo futuro. Así que creo que el profeta va a estar hasta el final. De hecho, Apocalipsis 11 es un tiempo que ni siquiera es ahora, es para más adelante. Y dice que Dios levantará 2 profetas. Si no estuvieran en ejercicio o en función de los profetas, ¿y qué hacen esos 2 profetas en el futuro si ya no hay profeta? Dios los saca, los pone, los saca. Dios está jugando al saco, pongo, saco. No, el ministerio de profeta es el ministerio por excelencia. ¿Sabes por qué? Porque papá es profeta. Nuestro Padre Celestial es profeta. Fue el primer profeta en la Biblia cuando dijo, ahora la tierra será maldita por tu causa, y así fue. Morirás, y así fue. Y la serpiente con la mujer tendrá enemistad, y así fue. Y Dios profetizó eso. Enoc profeta, Abraham profeta, Moisés profeta. Y en el Apocalipsis, dentro de muchos años,
Dios levantará 2 profetas más. Me imagino que muchos dirán, pero es que ya no hay profeta. Y estos profetas dicen que harán descender fuego del cielo. Cuidado con cuestionar al ministerio. No vaya a ser que se esté preparando un fuego en el cielo, porque realmente el profeta es el hombre que trae la voz fresquita del cielo a la tierra, y es bueno tener profetas en la tierra. Es bueno tener un profeta en la iglesia. Gracias a Dios nosotros trabajamos con un matrimonio de profetas, y qué lindo es, porque hay tantas cosas que nos sorprende, cómo coincidimos, cómo pensamos lo mismo, cómo Dios nos habla a ella mientras trabaja, yo mientras estoy en casa, y cuando llegamos hablamos y Dios me dijo y a mí también, y Dios no hace diferencia entre hombre y mujer, y tremendo lo que es moverse en lo profético. Así que vamos, queremos orar por los profetas. El Espíritu Santo quiere que oremos por los profetas. Este libro tan lindo que tiene el título que dice Profeta, levántate, es la palabra que Dios me dio, ¿sí? Que se levanten los profetas. Padre, te damos gracias por este programa, y hoy soltamos la palabra a todos los profetas. Hay profetas que están en la cueva, hay profetas que están escondidos en el arroyo, hay profetas que están escondidos en casas, hay profetas que están siendo alimentados con pan y agua. Pero el tiempo ha llegado, profetas, de que salgan de la cueva, abandonen el arroyo, dejen la casa, dejen el pan y el agua y salgan a profetizar. Suban al monte y comiencen a restaurar el altar que está arruinado. Comiencen a restaurar a la iglesia, comiencen a restaurar las doctrinas de la iglesia que están dañadas. Comiencen a predicar y proclamar la unidad del cuerpo de Cristo. Preparen el camino para el Señor, preparen la calzada, cierren los portillos para que el enemigo no entre. Sean los atalayas de la iglesia, sean los ojos que le faltan al pastor, que le faltan al evangelista, sean los atalayas y centinelas de los pastores, de los maestros, de los evangelistas. Cuiden las espaldas de sus hermanos, porque Dios les ha permitido ver a ustedes lo que otros no pueden ver. Ustedes pueden sentir lo que otros no pueden sentir, porque ustedes están cerca del corazón del Padre. Es tiempo que se levanten, es tiempo que levanten los brazos, es tiempo que comiencen a pedirle a Dios señales y prodigios. Es tiempo que comiencen a hablarle a los perdidos, como nuestro Señor le habló a aquella samaritana, diciéndole todo lo que había hecho, y una ciudad completa fue salvada. Padre, en el nombre de Jesús, he soltado esta palabra, y yo siento que muchos profetas están saliendo y se están parando en la puerta de la cueva, y ha comenzado a venir el viento, ha comenzado a soplar el viento susurrante, a donde tú le estás diciendo a esos profetas: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Yo te he llamado, ¿por qué dudas? ¿Por qué te has dejado llenar de temores y de dudas? ¿Por qué le abriste brechas al enemigo y has puesto en duda mi llamado? Si sabes que yo te estoy llamando desde muy niño, yo te he mostrado sueños y visiones, has escuchado mi voz y has visto mi apariencia, has visto ángeles y has visto cielos abiertos, y aún así todavía dudas de que yo te estoy llamando como profeta. No dudes más. Este es el mensaje: yo te estoy llamando, profeta. Vamos, profeta, el cielo te está tocando. En el nombre de Jesús, toca, Espíritu Santo, a todos los profetas, y que se levante un batallón de profetas, que se levanten escuelas y compañías de profetas, tribus de profetas, Señor, que salgan por todas partes a decirles a todos: así ha dicho el Señor, y hagan volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y preparen para el Señor un pueblo bien dispuesto, porque Cristo viene pronto. En el nombre de Cristo Yeshua, amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos a las últimas personas. ¡Qué tremendo! A ver, ¿quién está? Graciela desde Tunuyán, Mendoza. Mirta Godoy Lucena, amén, dice Bien, Mirta. Amén, amén. Vamos Dios a lo ver bendiga acá. grandemente. A ver si puedo bajar un poquito. Son los mismos que estaban. Ahí está Fátima, Mónica. ahí está. Bueno, gracias a todos. La gente de la radio también, saludo, hay mucha gente en la radio, pero ganaron lo del Facebook, hay más gente en el Facebook, gracias a Dios. Dios le bendiga, nos vamos a encontrar el viernes a las 11 de la noche con el programa
de la hora profética. Bendiciones y dejo a mi esposa para que salude. Dios lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes y bueno, que tengan un hermoso día mañana y una hermosa jornada terminando la semana y el fin de semana también. Dios los bendiga. Bendiciones.